Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 8 de el libro Hombría al Máximo, escrito por el Dr. Cole. Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios y los atenderé. Bueno, empecemos. Capítulo 8. Una propina para toda la vida. Me desempeñaba como administrador general de una emisora de televisión cuando me enfrenté a la necesidad de despedir a un joven. Tomás reunía todas las condiciones que se requieren para tener mucho éxito. Sin embargo, su ministerio no lo tenía. Era uno de los ejecutivos de la emisora y tenía la pericia necesaria para destacarse en los temas económicos. Por alguna razón, no sucedía así en la práctica. Era la quinta oportunidad en que procuraba ser próspero en el ministerio. Había pastoreado 2 iglesias, pero en cada caso lo había hecho de una forma poco afortunada. Después de eso, ocupó un puesto administrativo en un ministerio cristiano, donde fracasó de nuevo. Más tarde asumió el cargo de pastor asociado en una tercera iglesia, pero los resultados fueron siempre los mismos, infructuosos. Por último, estaba fracasando en la emisora de televisión debido a su bajo rendimiento. Conocía bien la realidad de su situación. El despido no podía tomarlo por sorpresa. No sé qué decirte, Tomás, le dije mientras conversábamos aquella tarde. No sé qué hacer por ti. Quiero ayudarte y la única cosa en que puedo pensar es que por alguna razón, por alguna razón inexplicable para mí, no estás confiando en que Dios contestará tus oraciones. Yo procuraba obtener por mí mismo las respuestas que él necesitaría para su futuro, a fin de que las ataduras de su fracaso pudieran ser deshechas y él quedara libre para rehacer su proyecto de vida. Tomás comprendió la verdad de lo que le decía. Admitió que la oración se había convertido para él en algo muy difícil. En realidad, la única ocasión en que seguía orando era en público, y esto cuando era invitado a hacerlo en los servicios de la iglesia o en otras reuniones cristianas. No había llegado todavía al punto de darse cuenta de la conexión vital que existía entre su falta de oración y las luchas que enfrentaba para hacer su trabajo diario. Tomás era un creyente de tercera generación, hijo y nieto de destacados y exitosos ministros cristianos. Siempre había procurado asirse de lo que le quedaba de esa herencia, pero nunca le había dado resultado. No obstante, Tomás era cortés. Sabía que yo no mantenía hacia él ninguna malicia. Él y su esposa Susan nos invitaron a mí y a mi esposa a cenar con ellos unos días después. Las piezas del rompecabezas comenzaron a ensamblarse. Susana había preparado la mesa en forma muy atractiva. La felicité y le dije que apreciábamos mucho la invitación a cenar que nos habían hecho. Sí, es una gran cosa tenerlos a ustedes a cenar esta noche, interpuso Tomás bromeando. A cambio de eso disfrutaremos de una buena comida. Nancy y yo intercambiamos las miradas, pero seguimos la conversación sin darle importancia. Después de comer un rato, Susana fue hasta la cocina para buscar una jarra de jugo. Mientras regresaba, advertí qué sobria y agradable parecía nuestra anfitriona, trayendo una jarra efervescente y sonriendo con afecto. Pero en el mismo momento su esposo se burló de ella diciendo: «Así como la ve, mi esposa es de Arkansas. Se puso los zapatos solo porque usted está aquí». Susana se sonrojó, pero no dijo nada. Prosiguió la cena y la frecuencia con que Tomás hacía sus ironías era cada vez mayor. Durante la comida y aún después de esta, seguía lanzando contra su esposa sus rebuscados ataques, convirtiéndola en el blanco de sus burlas. De cuando en cuando, la risa nerviosa derivaba en una conversación algo áspera, pero aún así él no desistía. Tomás pensaba que estaba haciendo gala de su sentido del humor, pero en realidad era el único que pensaba eso. Después de estar un rato en la casa, comprendí por qué Tomás no tenía éxito, por qué tenía impedimentos para orar, por qué no estaba experimentando las bendiciones de Dios.
La Biblia dice en 1 Pedro 3:7: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tomás estaba desestimando la seria advertencia de Pedro de tratar a su esposa como una coheredera juntamente con él. A raíz de ese fracaso, Tomás no recibía respuestas rápidas a sus oraciones. Debido a la ineficacia de su vida de oración, estaba fallando también en el ministerio cristiano. Sin prontas respuestas a sus oraciones, su fe se había desarrollado en debilidad y sin fe es imposible agradar a Dios. Su esposa, lector, debe ser su socia y coheredera, exactamente tan digna de consideración, apreciación y afectos como usted mismo cree merecerlos. El apoyo moral no es solo tarea de ella, así como las decisiones del hogar tampoco le corresponden en forma exclusiva a usted. Ningún hombre que se casa puede vivir o actuar en forma independiente de su esposa. Muchos hombres culpan a su jefe porque no han logrado un ascenso, o al empleado en la oficina de al lado, diciendo que arrebató el puesto para sí, cuando la verdadera razón de ello se encuentra en su propia vida. Están fracasando, tropezando, esforzándose, pero no logran las metas debido a que no están tratando a sus esposas como socias o coherederas. Tomás no es un ejemplo aislado de este pecado. El síndrome tiene el carácter de epidemia. El hombre que le da poca importancia a su esposa es uno de los clásicos monumentos sociales de nuestra época. Pensé en los antecedentes de Susana. Eran muy diferentes a los de Tomás y por añadidura ella era el blanco de sus frecuentes bromas. Su madre, una mujer promiscua, había hecho pasar a Susana durante su infancia y adolescencia por una docena de escuelas diferentes. La soledad había seguido a Susana como pisándole los talones. Era una niña brillante y aún en su tierna edad procuraba adelantar participando en cuanto programa de ayudarse a sí misma encontraba a su paso. Por último, fue invitada a asistir a una reunión con un grupo juvenil de una iglesia local y allí entregó su corazón a Cristo. En su año avanzado en la escuela secundaria ganó un concurso. El premio era un año de estudio en una escuela bíblica. Fue allí donde encontró a Tomás. Como estudiante de tercera generación en el ministerio cristiano, estaba empapado de las tradiciones del cristianismo. Se había desarrollado dentro de la iglesia como el hijo del predicador y tenía su estilo eclesiástico. Conocía todo lo que debía hacerse y de qué forma debía ser hecho. Una amable relación entre ellos llegó a convertirse en amor y en matrimonio. Tomás y Susana se involucraron en el ministerio cristiano después de la graduación de Tomás. Ella no tenía experiencia con ese estilo de vida, ni ningún antecedente en esa tarea. Lo cierto era que no comprendía las demandas y expectativas que corresponden a la esposa de un predicador. Tomás no dedicó el tiempo necesario para enseñarle o explicarle lo suficiente acerca de eso. Dado que él lo sabía, daba por sentado que ella debía saberlo y actuar de acuerdo a eso. Suponer algo, dándolo por sentado, es el nivel más bajo de conocimiento en la vida. Tomás actuaba con respecto a Susana en el nivel de suponer, de considerar que algo debía saber. En medio de lo que ignoraba y su temor de hacer preguntas, Susana cometía los errores inevitables de alguien que es nuevo en la casa pastoral. Algunas veces, la mayoría de las veces, esos errores perturbaban a su esposo. Tomás reaccionaba. Para poner a cubierto su confusión, en lugar de dedicar tiempo para explicar con paciencia a Susana lo que no sabía, la humillaba, se burlaba de ella o la disminuía delante de otros. El proceso de autojustificación consiste en procurar que la persona que lo aplica se siente bien a sus propios ojos, haciendo recaer su culpa sobre alguna otra persona. La respuesta de Dios ya ha sido dada en Primera de Pedro. Tomás dejó de obtener respuestas directas a sus oraciones. Las bendiciones de Dios dejaron de fluir en la vida y el ministerio de Tomás. Frustrado,
Con su fe debilitada, decayó en la oración y podría decirse que ese aspecto de su vida se secó y virtualmente murió. No podía seguir confiando en Dios para lograr las metas que deseaba ver cumplidas en su vida, y entonces el éxito se hundió en el fracaso. Tomás, siguiendo el modelo general que siguen los hombres, se justificó a sí mismo a sus propios ojos y siguió el procedimiento de echar la culpa a Susana. Por supuesto que él nunca lo expresó en forma directa. En cambio, comenzó a hacer de ella el chivo expiatorio, convirtiéndola en objeto del ridículo. Incapaz de aceptar la responsabilidad de su propio fracaso, miró a su alrededor y encontró al alcance de su mano el chivo expiatorio que buscaba. El proceso de disminuir a Susana continuó así por años. Lo que él necesitaba hacer, y lo que usted necesita hacer si es que se parece a Tomás, era llevar a Susana a algún lugar a solas y abrir su corazón ante ella y permitir que su relación fuera sanada. Necesitaba cambiar. Luego podría cambiar ella. Es evidente que algunos hombres fracasan en tratar a sus esposas como socias o coherederas y sin embargo tienen éxito en sus negocios. Pero, en la mayoría de los casos, puede descubrirse otra área de fracaso, otra ruptura en su vida, que pone en evidencia este defecto. Si el papá trata a la mamá como esclava, en lugar de tratarla como socia o coheredera, los niños lo observan y manifiestan la misma actitud en su manera de comportarse. La esposa debe ser tratada como la socia o coheredera. La murmuración contra su esposa, una actitud maliciosa hacia ella y la acción para disminuirla, lo desgastará a usted en su hombría y lo alejará de la posibilidad de tener un matrimonio llevado a su máximo potencial. Cada cosa en esta vida aumenta de valor o lo disminuye. Cuando aumenta el valor, hay apreciación. Cuando disminuye el valor, hay depreciación. Los seres humanos también se aprecian o se deprecian de acuerdo con el valor que les reconocemos. Cuando usted aprecia a una mujer, ella gana en valor a los ojos de ella misma y también a los de usted. Cuando la desprecia, ella pierde valor, tanto a los ojos de ella como a los suyos. Tomás había depreciado a su esposa, y la consecuencia era que la pérdida de valor, a los ojos de ella como a los de él, había motivado que comenzara a ser ineficiente y a sentirse inferior. Yo puedo recordar mi propia crisis en este sentido. Hace años Nancy y yo pastoreábamos una nueva y esforzada iglesia en el norte de California. En verdad que todo lo que se relacionaba conmigo implicaba lucha y en primer lugar con mi propio yo. No entendía lo que estaba sucediendo, no sabía qué hacer al respecto. Estábamos remodelando el edificio en el cual nos reuníamos para la adoración y tratábamos de hacerlo tan agradable como fuese posible. Construíamos un piso nuevo de madera dura de arce y cada momento que tenía libre iba a trabajar allí para acelerar la obra. Una tarde me encontraba allí, solo, golpeando clavos en el piso. Con cada golpe del martillo machacaba mis frustraciones personales. Frustraciones con respecto a Dios, frustraciones relacionadas con mi esposa, frustraciones hacia la esforzada congregación y aún hacia mí mismo. Le conté a Dios exactamente cómo me sentía. Señor, tienes que hacer algo. Señor, tienes que cambiar esta situación. Tienes que ayudarme. Cambia estas circunstancias. Cambia a Nancy. Cambia la congregación. Tienes que ayudarme. Señor, necesito ayuda. Nancy y yo vivíamos en una casa de 120 metros cuadrados, teniendo problemas por cada centavo y presionando sobre los agotados nervios del otro. Dios escuchó mi oración. Dios me respondió. Lo hizo en forma personal. Mientras permanecía allí, encorvado, golpeando clavos, Dios me abrió el entendimiento. Me recordó cada cosa que había dicho acerca de Nancy. Cada actitud que implicaba un juicio mental sobre ella, cada uno de los golpes verbales que había pronunciado contra ella y que significaban haberla disminuido, cada oportunidad en que la había depreciado con mis comentarios. Amaba a mi esposa.
Sin embargo, había caído en esa misma actitud tan común en el hombre. Nancy se había convertido en el objeto de frustración, el blanco de mi humor y el chivo expiatorio de mis fracasos. No siempre en forma directa, pero sí a través de mi constante murmuración. Quedé pasmado y deslumbrado por esa revelación. Experimenté en el dorso de mi cuello el calor de la mano ardiente de la vergüenza. Las casas, los autos, la tierra, el ganado, todo ello se aprecia o se deprecia. Esto sucede de acuerdo con el valor que se les asigna. Entonces Dios hizo algo por lo cual estaré siempre agradecido. Me mostró la benignidad, las virtudes, el encanto, la hermosura de espíritu que ella tiene. Pude verla de la manera como Dios la ve. Al instante abandoné el martillo y caí sobre ese duro pis y le pedí a Dios que me perdonara. Clamé a Dios desde lo profundo de mi espíritu, pero esta vez mi actitud era totalmente diferente. Entonces, provisto todavía con el pesado delantal, clavos alrededor de mi cintura, levanté mis manos hacia el cielo, libre de mi vergüenza, despojado de reservas o de dudas, alzando mi voz. Perdóname por mi actitud. Perdóname por la manera en que he tratado a mi esposa. Quiero amarla, quiero apreciarla, no despreciarla. La he recibido como un regalo tuyo para mí. Tomo nueva conciencia de que es mi esposa. Te agradezco por ella. En ese momento estaba construyendo mi nuevo piso en el sentido espiritual. Un rato más tarde, quebrantado pero rehecho, me levanté, me quité el delantal con los clavos y me fui a casa. Nuestra pequeña casa era la de la puerta de al lado. Allí me limpié, me cambié la ropa y luego me dirigí a la ciudad. Compré un pequeño regalo y una tarjeta alusiva a la pureza. Era la hora de cenar. Entré en la cocina donde estaba Nancy y le alcancé la tarjeta y el regalo dándole un beso en la mejilla. ¿Por qué esto?, preguntó sorprendida. Es solo porque te amo, le dije con sinceridad. Ella me miró por un momento, tal vez haciendo intervenir su intuición para asegurarse de mi verdadera motivación. Usted sabe cómo son las mujeres, lector. ¿Es verdad?, preguntó. Sí. Abrió el regalo, algo simple, pero quedó embelesada. Lo miraba más y más mientras le brillaban los ojos. La cena era un plato de sopa. Yo quería apreciarla, no despreciarla. Esta es la mejor sopa que jamás haya probado. Y está caliente, le dije como un halago mientras comenzábamos a comer. Nancy me miró un poco sorprendida. ¿Qué quieres decir con eso? Me encogí de hombros. Pues me gusta que la sopa esté caliente. No me gusta la sopa calentada sobre una vela. Me gusta caliente, bien caliente. Nancy la dio un poco la cabeza hacia un costado. No lo sabía. Tal vez nunca te lo dije, le contesté. Pero realmente es una buena sopa. De verdad que la disfruto. La aprecio. Nancy se tomó un momento para asimilar el cumplido. Entonces dijo: gracias. Así de simple. Sin embargo, la vida cambió ese día. La apreciación había comenzado su obra. La tarea de depreciación estaba concluida, terminada. Fue un cambio permanente. Han pasado 27 años desde aquel día y nunca he olvidado aquel plato de sopa. Tampoco he olvidado el cambio que Dios hizo en mi vida. Desde entonces, nuestra relación permaneció así. El valor de Nancy comenzó a multiplicarse, tanto en mis ojos como en los de ella. La calidad de nuestro hogar comenzó a aumentar como por un milagro. El ministerio tomó un nuevo impulso hacia adelante. Todo era diferente. Ese es el día en que comencé a referirme a ella como la mujer más encantadora de la tierra. Y lo es. Ella podía haber nacido para la nobleza. Es benigna, encantadora, sabia, hermosa, fuerte y sencillamente maravillosa. Cuanto más yo la aprecio, tanto más encantadora ella se vuelve. Al concluir la comida, cuando Nancy se había retirado de la mesa y yo estaba listo para salir a hacer algún trabajo, tomé $1 de mi bolsillo y lo coloqué debajo de mi plato. Era un gesto de apreciación. No era solo cuestión de decirlo, sino también de demostrarlo.
Yo ya estaba en la habitación de al lado cuando ella lo encontró mientras limpiaba la mesa. Lo llevaba en su mano mientras venía de la cocina hacia donde yo estaba. ¿Para qué es esto?, preguntó en forma enigmática. Amorcito, cuando voy a un restaurante, le contesté. Si aprecio la comida y el servicio, dejo una pequeña muestra de apreciación. Como la cena fue tan buena esta noche, pensé en dejar algo en señal de aprecio. Eso es todo. Solo quería que supieras que te amo y te aprecio. Ella lo comprendió. Fue una propina para toda la vida.